Dicen que el amor todo lo puede, pero nadie te dice que a veces el amor se sienta callado mientras te rompen por dentro. Ella llegó a esa mansión envuelta en seda y esperanza, con su melanin brillando bajo un sol de otoño. Era una tarde que olía a jazmín caro y promesas viejas. El vestido dorado que llevaba no era de marca, pero lo había cosido con sus propias manos, puntada por puntada, con hilos de ilusión y aguja de dignidad. Se llamaba Isabela Mena, una mujer negra de piel profunda y mirada que había visto demasiado para sus 30 y pocos años. Nacida en los márgenes de Houston, criada por una madre que limpiaba casas en silencio y un padre que desapareció con la lluvia de un martes cualquiera. Pero ella soñaba con algo más que sobrevivir. Y cuando conoció a Thomas Van Allen, creyó que el destino por fin le había hecho justicia. Hijo único de una de las familias más ricas de Dallas. Ojos de hielo, sonrisa de anuncio y una promesa en cada gesto. Le pidió matrimonio tras 6 meses y la llevó directo al altar, sin preguntarle mucho a nadie. «Mi amor es tu escudo», le dijo él, esa noche en la luna de miel. Pero el escudo no sirvió el día que la presentó a su madre, Margaret Van Allen, una mujer que no gritaba, pero destruía con susurros, que no pegaba, pero hería con miradas. Tenía la piel tan blanca como el mármol de su casa, y el corazón igual de frío. Isabela entró a esa mansión con su vestido dorado y el alma desnuda, y desde el primer día supo que esa casa no fue construida para alguien como ella. «Qué exótica tu esposa, Thomas», dijo Margaret en la cena, cortando su carne sin mirarla. «Tiene un aire tribal. Supongo que a ti te gusta lo salvaje». Todos rieron, menos Isabela, menos Thomas. Él bajó la cabeza, como si no supiera dónde meter la vergüenza, y en ese instante algo dentro de ella se quebró, sin hacer ruido. «Pero tía Grasa te va a decir una cosa. Hay grietas que no destruyen, solo anuncian el temblor que viene, porque ese fue apenas el primer golpe, y los golpes con guantes blancos duelen más que los que se ven venir». Ella pensó que su lucha había terminado cuando dijo, «Sí, acepto». Pero esa casa escondía tormentas que ni el amor pudo predecir, y lo peor apenas comenzaba. El jardín de los Van Allen era famoso en todo Dallas. Rosales franceses, lavandas inglesas, fuentes que cantaban en mármol blanco. Pero ninguna flor llevaba el nombre de Isabela. Margaret tenía una jardinera personal que venía 2 veces por semana. «Las flores no deben ser demasiado oscuras», decía, señalando una dalia púrpura. «Dan un aire lúgubre, casi vulgar». Isabela escuchaba desde el balcón, con su taza de té frío entre las manos. Ese era el estilo de Margaret. Atacar sin mirar, herir sin hablar directamente, como el día del brunch benéfico. La casa se llenó de mujeres vestidas en Chanel, perfumes caros y sonrisas falsas. Isabela llevaba un vestido beige, elegante y sobrio. Se había recogido el cabello en un moño bajo, intentando complacer, encajar, agradar. Margaret la presentó con una sonrisa delgada. «Ella es Isabela, la esposa de mi hijo. Viene de... bueno, de alguna parte al sur, supongo». No sabría decir con certeza. Hubo risitas, miradas entre copas, y fue entonces cuando lo dijo, con tono suave, casi dulce, pero cada palabra, una cuchilla. Una vez le pregunté a Thomas por qué ella, y él me dijo que a veces uno necesita nada para descansar de todo. Nada. La palabra cayó como una piedra en la fuente del jardín. Silencio. Isabela sintió que todos la miraban, pero no con curiosidad, sino con lástima. Thomas estaba allí, a 1 metro. Podía haber hablado, podía haberla defendido, pero solo bajó la cabeza, otra vez, y en ese momento, Isabela comprendió una verdad brutal. No hay puñal más frío que el silencio del que dice amarte. Aquella noche, se encerró en su cuarto, se quitó el vestido con rabia y lloró como no lloraba desde niña, porque no dolía solo lo que Margaret había dicho, dolía lo que él no había dicho. Al día siguiente encontró en la mesa del comedor una nota escrita a mano. «Isabela, por favor no exageres. Mamá es así con todos. No te lo tomes personal. T. Pero el racismo disfrazado de elegancia no se vuelve menos cruel por ser habitual. Y cuando el veneno viene en copas de plata, aún así envenena.
Pero ella no era nada, solo estaba recordando cómo se grita, sin alzar la voz. Y la historia apenas comienza, cariño. El ala este de la mansión era donde nadie entraba sin permiso. Margaret lo llamaba el ala de la memoria. Un pasillo largo, lleno de retratos antiguos, porcelanas heredadas y relojes que no marcaban la hora, pero sí el tiempo congelado. Un día, mientras Thomas estaba de viaje y el personal distraído, Isabella se atrevió a entrar. Caminó despacio, como quien recorre una iglesia prohibida. Y ahí estaban, los rostros Van Allen, generación tras generación, colgados en marcos dorados, todos blancos, todos fríos, todos iguales, hombres de mandíbula cuadrada, mujeres de piel translúcida, tocadas por la luz y el privilegio. Ella no estaba allí, y tal vez nunca estaría. En medio del pasillo, encontró un espejo antiguo, ovalado, con detalles de marfil. Se miró, y lo que vio no fue solo su reflejo, sino la grieta, la que Margaret intentaba abrir cada día. Demasiado oscura para los Van Allen. Había susurrado una de las primas en la boda. Bonita, para ser tan negra, le había dicho la modista del vestido. Pequeños cortes, lentos, constantes. Pero los espejos no mienten, mi amor. Y ese día, Isabella no vio nada que mereciera vergüenza. Vio una mujer con la espalda recta, con fuego detrás de los ojos, con raíces tan hondas que ninguna tormenta blanca podría arrancarlas. Cuando volvió al comedor, Margaret la esperaba sentada, sola, sin té, sin sonrisa. «Espero que hayas disfrutado tu paseo», dijo. «Esa parte de la casa es sagrada». Isabella no respondió, solo la miró. Y por primera vez, Margaret bajó la vista. Porque cuando una mujer negra se mira a sí misma con dignidad, hay quien tiembla sin entender por qué. Esa noche Thomas volvió, y con él vino una verdad que Isabella nunca esperó oír. «Mi madre te ofreció dinero», le confesó. «Hace meses, para que desaparezcas». Isabella no respondió, solo sintió como la garganta se le cerraba. «Yo le dije que no», agregó él. «Pero no hice más. Lo siento». Y ahí, cariño, el «lo siento» sonó como un insulto, porque el amor que no defiende no es amor, es comodidad. Y ella ya no estaba para ser la pausa entre sus batallas. Ella era una batalla en sí misma, y muy pronto lo demostraría. Margaret organizó una cena, en honor a la familia. 20 invitados, platos de porcelana, copas de cristal belga, un banquete digno de una película, si la película fuera de terror silencioso. Isabella sabía que era una prueba, no una bienvenida, un examen. Los cubiertos eran de plata, las sonrisas, de hielo. Cada palabra dicha por los invitados estaba calculada. Cada pregunta dirigida a ella era una trampa con lazo de terciopelo. «¿Y cómo fue crecer allá?», preguntó una mujer rubia, con labios fríos. «Allá es Houston», respondió Isabella sin parpadear. «Y fue difícil, pero también fue casa». Algunos se rieron por lo bajo. Margaret no. «¡Qué valentía!», dijo ella sirviendo más vino. «Adaptarte a este mundo, siendo tan diferente». Esa palabra que usaban para no decir negra, para no decir pobre, para no decir intrusa. Isabella sostuvo la copa entre los dedos, respiró hondo y sonrió. «No me adapté, solo vine a recordarles que no todo lo valioso es blanco ni viene con apellidos antiguos». La mesa quedó en silencio. Al fondo alguien dejó caer un tenedor. Thomas apretó los labios, pero no dijo nada, ni a favor, ni en contra. Y entonces pasó lo que nadie esperaba. Margaret se levantó de la mesa, caminó hasta el gran ventanal y sin girarse soltó. «Puede que ahora lleves mi apellido, pero sigues siendo nada». Nada. Otra vez esa palabra. Esta vez, dicha con veneno directo, sin máscaras. Isabella se quedó inmóvil. El corazón le golpeaba en las costillas como queriendo salir. Los demás bajaron la cabeza, como él, como siempre. Pero esta vez, algo cambió. Ella se levantó lentamente, muy lentamente. Caminó hacia Margaret, hasta quedar a pocos pasos de esa silueta rígida de blanco marfil. Y con voz suave, firme, de mujer que no se va a quebrar, dijo: «¿Si yo soy nada? ¿Por qué tanto miedo?». La sala entera se congeló. Margaret giró apenas la cabeza, pero no respondió. Y en ese silencio se escuchó el crujido del cristal quebrándose.
No el de las copas, ni el de la vajilla. Era el cristal del lugar que Margaret había creado. Frágil, brillante, vacío. Y por primera vez, Isabela no se sintió encerrada allí. Se sintió más fuerte que todas esas paredes juntas. Pero al día siguiente, recibió una carta, sellada con el escudo de los Van Allen. Y lo que decía adentro podía cambiarlo todo. La carta era corta, solo 4 líneas, escritas con tinta negra y letra elegante. Hay cosas que Thomas no te ha dicho, y yo no quiero sangre nueva en una casa de secretos viejos. Tu lugar no es esta mesa, es el silencio, sin firma, sin fecha. Pero no hacía falta. La letra era de Margaret, y el veneno también. Isabela la sostuvo en las manos por un largo rato. No lloró, no gritó, solo la dobló con cuidado, como quien guarda una herida para mirarla después. Ese día no bajó a desayunar. Ese día no esperó a Thomas en la puerta. Ese día no se maquilló la tristeza, ni se planchó la voz. Pasó la mañana sentada en el jardín, donde Margaret decía que las flores oscuras no debían crecer. Y allí, entre rosas y silencio, recordó otra carta, una que su madre le dejó antes de morir. No te dejes convencer de que el lujo es amor, ni que el silencio es respeto, ni que sobrevivir es vivir. Tú vales entera, aunque el mundo te quiera por partes. Ese papel aún lo llevaba doblado en la cartera. Viejo, amarillo, pero vivo. ¿Y fue esa carta la que la hizo levantarse del banco? Porque ya no era solo por ella. Era por todas las que alguna vez se sintieron nada en una casa que no las quiso ver. Esa tarde buscó a Thomas. Lo encontró en su despacho, rodeado de libros, whisky y miedo. Le puso la carta de Margaret en el escritorio. No habló. Esperó. Thomas la leyó. 2 veces. Frunció el ceño. «No sé por qué te hace esto», murmuró. «No», dijo Isabela, suave pero firme. «La pregunta no es por qué ella me lo hace. Es por qué tú se lo permites». Thomas no respondió, porque él también lo sabía. Había muchas formas de traicionar, y el silencio era la más cobarde de todas. «¿Hay algo que yo no sepa?», le preguntó ella. Él dudó. Tragó saliva. Evitó sus ojos. «Dímelo ahora, Thomas, porque si yo descubro algo por otro lado». Él la miró, por fin, y en sus ojos había un miedo que no era por ella. «Mi madre no puede perder esta casa», dijo. «Hay cosas en juego, legados, inversiones, testamentos». «Testamentos». Esa palabra se quedó flotando, y en ella se escondía un nuevo abismo. Había una sala en la mansión que siempre estaba cerrada, con llave, con códigos, con historia. El padre de Thomas, el difunto señor Van Allen, había sido abogado, banquero y una sombra elegante que aún recorría los pasillos. Esa sala era su santuario. Y nadie, ni siquiera Margaret, entraba sin permiso. Pero Isabela lo hizo. Una noche en que todos dormían. Thomas había salido. Margaret también. Y ella tenía una copia de las llaves que nadie sabía. Las había encontrado en el viejo libro de historia que Thomas le prestó una vez. «Lee esto, para que entiendas mi mundo», le había dicho. Y sí, lo entendió. Demasiado bien. La sala era pequeña, oscura, con estantes llenos de carpetas gruesas, cajas fuertes empotradas, documentos con nombres largos y palabras en latín. Pero hubo uno que brilló entre todos. Una carpeta azul, con una fecha, 14 de abril de 2020, y un título, «Última voluntad, John R. Van Allen». Isabela lo abrió con manos temblorosas, y lo que leyó la dejó sin aliento. El testamento nombraba a Thomas como único heredero, pero había una cláusula, escrita a mano. «En caso de matrimonio con persona no caucásica, se requiere revisión del patrimonio según el comité familiar. El 35% quedará congelado hasta dictamen oficial». No lo podía creer. Ahí estaba, en papel y tinta. El racismo no como palabra, sino como regla. Esa familia no solo la rechazaba por piel, la castigaban por amor. Isabela retrocedió, sintió el pecho apretado, la sangre hervida, y al girarse para salir, lo vio. Thomas, detrás de la puerta. Había vuelto antes. La había visto. Todo. «Yo no lo escribí», murmuró. «Fue mi padre. Yo no podía cambiarlo sin perderlo todo. Y por eso callaste». Su voz no era grito, era filo. «No es justo, Isabela».
Intentó justificar. Justo no es que mi piel sea una cláusula. Justo no es que me amen con condiciones. Justo no es que yo me convierta en problema por existir. Él quiso acercarse. Ella se apartó. ¿Sabías de esto antes de casarte conmigo? Silencio. Y en ese silencio, ella supo la respuesta. No necesitaba oírla. No más. Esa noche no volvió a su habitación. Durmió en el ala de servicio, entre sábanas ásperas, lejos del perfume caro, cerca de la verdad. Y mientras cerraba los ojos, supo. Había entrado a esa mansión buscando amor. Y había encontrado un legado de hipocresía. Pero aún no había terminado, porque hay mujeres que no se dejan borrar. Y ella era una de ellas. Y al amanecer, alguien tocaría su puerta. Y no sería con buenas noticias. El amanecer trajo consigo una visita inesperada. Tocaron la puerta de servicio con fuerza, como si no supieran que esa casa solo golpea en silencio. Isabela se puso la bata, bajó sin hacer ruido. Y allí, en la entrada trasera, estaba una mujer mayor, piel de cacao oscuro, ojos como brasas y un turbante rojo que le cubría el cabello como una corona. La miró de arriba abajo, como quien ve una historia completa en una mirada. ¿Tú eres la esposa de Thomas Van Allen?, preguntó con acento caribeño, firme, sin adornos. Sí. ¿Quién es usted? La mujer le extendió una hoja arrugada, un documento de herencia, firmado por el padre de Thomas, con una nota en la parte de atrás. Si algo le pasa a Clara, busquen a Estela. Ella sabrá qué hacer. Clara. El nombre encendió algo en la mente de Isabela. Lo había escuchado en algún rincón del ala este, en las cartas viejas de Margaret. Clara fue la verdadera esposa de John Van Allen, dijo la mujer, ahora sentada en la cocina, bebiendo café sin azúcar. Pero no la oficial, la que nunca existió en los cuadros. ¿Una mujer negra? La visitante asintió, con una dignidad que llenaba el aire. Yo soy su hermana. ¿Y tú? Tú no estás loca, niña. ¿Lo que vives? Otras ya lo vivieron en esta misma casa. Pero no se atrevieron a pelear. Isabela sintió la piel erizarse. No entiendo por qué viene ahora. Porque Margaret mandó callar a Clara. Le quitó todo. La enterró lejos. Pero antes de morir, Clara dejó un sobre, con pruebas, y me pidió que lo entregara solo cuando una mujer digna entrara en esa casa. La mujer sacó el sobre del bolso de tela. Lo dejó sobre la mesa, junto al pan seco y la taza. Isabela no lo abrió al instante. Lo miró, como quien mira una llave que no sabe qué puerta abrirá. ¿Qué hay dentro? Todo lo que necesitan para callar a Margaret para siempre, pero solo si estás lista para quedarte o irte, como una reina. Y con eso la mujer del turbante rojo se marchó. Dejó tras de sí un silencio distinto, no vacío, lleno de historia, de lucha, de fuerza. Esa noche, Isabela abrió el sobre, y lo que encontró era dinamita. Dentro del sobre había fotos, fechadas, numeradas, con nombres al dorso. Una en particular le heló la sangre. John Van Allen, el padre de Thomas, abrazando a una mujer negra embarazada. Ella, Clara, y a su lado, un niño pequeño, de piel tostada, ojos grises, pelo crespo. Ese niño no era Thomas, pero se parecía tanto a él que el alma le tembló. Había más, cartas de amor, transferencias de dinero, un documento de reconocimiento de paternidad, un testamento revocado y uno nuevo, nunca legalizado. En él, John Van Allen dejaba parte de su fortuna a Samuel de la Cruz, su hijo ilegítimo con Clara Baptiste. Isabela se quedó toda la noche leyendo, uniendo piezas, cruzando nombres. El rompecabezas no era solo una historia de odio, era una historia de vergüenza, escondida por generaciones, y Margaret había construido su imperio sobre el silencio de una mujer negra y la negación de un hijo mestizo. Al día siguiente, Isabela fue a ver a Thomas, no con miedo, con pruebas. Él hojeó los papeles con el rostro descompuesto. ¿Tú sabías esto?, preguntó ella. Thomas negó con la cabeza, pero no con el alma. Margaret siempre odiaba hablar del pasado. Nunca supe... ¿Ese niño es mi hermano? No, es tu sangre, lo aceptes o no. Y por primera vez vio a Thomas derrumbarse. ¿Dónde está él ahora? No lo sé, pero lo buscaré, porque la historia de esta familia no se va a seguir contando sin nosotras. Esa tarde, Isabela enfrentó a Margaret.
La encontró en el invernadero podando orquídeas. Le lanzó las fotos encima de la mesa. Margaret ni siquiera se inmutó. Solo dijo: «¿Y qué harás con eso? ¿Arruinar el nombre Van Allen? ¿Exponer al padre de tu marido como un traidor de su clase?» «Yo no soy la que lo traicionó», dijo Isabela con voz de trueno. «Eres lo peor que le pudo pasar a esta casa». «No, Margaret», respondió erguida. «Yo soy lo mejor que le ha pasado, porque vine a sacar la verdad del sótano donde tú la metiste». Margaret se acercó, lenta, con los ojos vacíos de alma. «Si haces esto, no quedará nada para Thomas. Todo se irá con el escándalo». Y entonces Isabela sonrió, lenta, dolida, victoriosa. «No vine por el dinero, vine por la justicia. Y ahora vine por Clara». Y en ese instante, Margaret levantó la mano, no para golpearla, para entregarle algo, una llave. «¿Qué es esto?» «La caja fuerte, la verdadera, donde guardamos los pecados que no supimos enterrar». Y allí, entre cartas antiguas y joyas manchadas de historia, había un testamento firmado a nombre de Isabela, sellado, con fecha reciente, firmado por Margaret. Pero, ¿por qué? La llave abrió una caja escondida al fondo del armario antiguo de Margaret. Una caja pesada, de madera oscura con detalles en bronce, de esas que no se abren con prisa, ni sin propósito. Adentro, lo impensable, un testamento reciente, fechado hace apenas 3 meses, nombrando a Isabela Mena Van Allen como heredera legítima de una parte sustancial de la fortuna familiar. La casa solariega de los Van Allen, el ala oeste de la propiedad, y una cantidad considerable en acciones bancarias, todo escrito a mano y firmado por Margaret. Isabela lo leyó 3 veces. No entendía. Eso no era generosidad, era guerra en otro tono. Fue a buscar a Margaret en el estudio, donde ella solía pintar cuadros que nadie jamás veía. «¿Por qué?», preguntó Isabela, sosteniendo el testamento como si fuera una espina clavada. Margaret no la miró. «Porque ganaste, Isabela, y porque el nombre Van Allen ya no sobrevive con hombres blancos débiles y mujeres que solo saben callar». ¿Un elogio? ¿Un insulto? Imposible saberlo. Margaret dejó los pinceles, se levantó despacio. «Tú piensas que solo soy racista, pero no me importa el color de tu piel. Me importa tu fuerza. Me recuerdas a Clara. Y eso me asusta». Isabela no pestañaba. «Entonces, ¿por qué intentaste destruirme?» «Porque este mundo no fue hecho para mujeres como nosotras. Tú eres joven, yo soy vieja. Tú luchas, yo escondo. Pero estamos hechas del mismo barro. Isabela, la diferencia es que tú tuviste el valor de ensuciarte las manos. Yo solo supe lavármelas». Y entonces, Margaret confesó algo más. Algo que ni siquiera decía el testamento. «Samuel, el hijo de Clara, está vivo. Yo mantuve contacto con él. Le mandé dinero por años, pero nunca lo reconocí, porque hacerlo significaba aceptar que mi esposo amó a otra, a una mujer negra. ¿Y ahora? Ahora, debes saber que tiene una hermana del alma en esta casa, y que este imperio se construyó sobre la espalda rota de la mujer que lo trajo al mundo». Margaret extendió un sobre. Era una carta, para Samuel, firmada, y con algo más, el título parcial de la propiedad, transferido a nombre de Isabela y de Samuel, a partes iguales. Isabela quedó inmóvil. «¿Esto es tu redención?», susurró. «No, solo es mi última verdad, antes de irme». Y por primera vez, Margaret lloró. No lágrimas de dolor, lágrimas de rendición. Pero la paz aún no llegaba, porque alguien no quería que esta herencia se hiciera realidad. Y a la mañana siguiente, el despacho estaba revuelto. La caja fuerte, vacía. El sonido de un vidrio roto despertó a Isabela. Bajó de inmediato, con el pecho apretado por una intuición que no fallaba. La puerta del despacho de John Van Allen estaba forzada. Papeles en el suelo, cajones abiertos, cuadros caídos, y la caja fuerte, abierta, vacía. El testamento, la carta de Margaret, el documento de propiedad, todo desaparecido. Solo quedaba un billete, colocado con cuidado sobre el sofá. «Hay verdades que no deben ver la luz. Vuelve a tu lugar, antes de que la casa te escupa como el error que eres». Sin firma, pero el perfume amaderado impregnado la delataba. Eleanor, la prima de Thomas, esa que sonreía demasiado,
la misma que desde el primer día la miraba como si fuese un chiste sin gracia. Isabela la enfrentó esa misma tarde. La encontró en la piscina, con los pies en el agua y gafas oscuras que ocultaban unos ojos llenos de arrogancia. «¿Entraste al despacho?», dijo Isabela. Eleanor no lo negó. «Claro que entré. Antes de que destruyas este nombre con tu novela de tragedia racial». «Tragedia para ti, historia para mí y para Clara». Eleanor soltó una carcajada seca. «¿De verdad crees que vas a heredar esta casa? ¿Que el apellido Van Allen va a pertenecer a una mujer como tú? Ya me pertenece. Está en el testamento. Y mi sangre ya camina por estos pasillos». Eleanor se puso de pie, lenta, altiva. «La familia tiene abogados, tiene dinero, tiene influencia. Tú solo tienes principios. Vamos a ver cuál sobrevive más». Pero Isabela sonrió. «No solo tengo principios, tengo copias, en 3 lugares distintos. Y si algo me pasa, todo se hará público». Eleanor palideció, porque entendió que Isabela ya no era solo una esposa, era un legado en pie. Esa noche Thomas apareció, empapado, temblando, con un sobre en la mano. «Necesitas ver esto», dijo. Dentro había una carta, escrita por John Van Allen, una confesión. Y al final, una línea que rasgaba la historia de arriba abajo. «Si mi esposa encuentra esta carta, le pido perdón, pero mi corazón siempre perteneció a Clara. Y Thomas nunca fue mi hijo biológico». Lo que Isabela sostenía no era solo papel, era dinamita. La carta de John Van Allen cambió todo. Isabela la sostuvo como si ardiera, como si fuera un pedazo de verdad demasiado caliente para las manos, pero demasiado sagrado para soltarlo. Thomas no era hijo del patriarca. Y Samuel, el niño escondido, sí lo era. Isabela no sabía si llorar, gritar o reír con rabia, pero sabía una cosa. La historia por fin tenía grietas, y por ellas entraba la luz. Esa noche Thomas no habló, solo la miró, como un niño perdido en una casa que ya no reconoce. «¿Lo sabías?», preguntó Isabela. Thomas negó. «Siempre sentí que él era distante, como si me cuidara, pero no me amara. Ahora todo tiene sentido». Isabela lo observó, en silencio, y por primera vez sintió compasión, pero no ternura, porque aunque él también era víctima de una mentira, ella seguía siendo la única que había sido sacrificada por decir la verdad. «¿Y ahora qué vas a hacer?», murmuró Thomas. «Buscar a Samuel y devolvérselo todo». Él asintió, no discutió, no protestó, y eso también decía mucho. Al día siguiente, Isabela fue a la vieja dirección escrita en uno de los sobres de Clara. Un barrio humilde, lejos del mármol y los jardines franceses. Golpeó una puerta pintada de azul, y cuando se abrió, el mundo se detuvo. Samuel era alto, moreno, con los mismos ojos de John, y el mismo gesto silencioso de los que han aprendido a no esperar justicia. «Tú eres», dijo él, «Isabela, la esposa de Thomas». Samuel no dijo nada. Ella le entregó la carta, la confesión, el testamento oculto. Él la leyó en silencio, y cuando terminó, se sentó. «Mi madre me habló de ti. En su último año, me dijo que algún día aparecerías, con fuego en los ojos y justicia en las manos». Isabela no podía contener las lágrimas. «Samuel, esta casa es tuya también». «Esa casa me escupió antes de nacer», dijo él, sin odio, solo con verdad. «Y ahora será tuya por derecho, si tú lo decides». Samuel no respondió de inmediato, solo miró el horizonte, como quien no sabe si está soñando o despertando. Pero esa noche, Isabela recibió una llamada, desde un número bloqueado, y la voz era de Eleanor. «Si llevas a Samuel a esa casa, te vas a arrepentir. No sabes lo que estás provocando. Los Van Allen no pierden. Ellos destruyen». Y esa amenaza no cayó en el vacío. Cayó como pólvora sobre una mecha que ya ardía. El domingo por la mañana, Isabela regresó a la mansión Van Allen, con Samuel. Él vestía sencillo pero firme. Cada paso que daba por ese mármol helado era como una sacudida al alma de la casa. Los cuadros temblaban, los muros escuchaban. Margaret no bajó a recibirlos. Thomas esperó en la entrada, con la cara pálida y los labios apretados. «Él tiene derecho a estar aquí», dijo Isabela. Thomas no respondió, solo se hizo a un lado, pero no todos aceptaron en silencio.
Eleanor irrumpió en el salón con la rabia perfumada de la élite humillada. «¡No vas a convertir esto en una telenovela barata!», gritó. «Este hombre no tiene lugar en nuestra historia». Samuel la miró y no dijo una palabra. Fue Isabela quien habló. «Él no necesita tu permiso para ser quien es. Tú fuiste criada con privilegio. Él, con dignidad. Y eso, cariño, no se compra con herencia». Eleanor alzó la mano, pero Margaret apareció, con un bastón en una mano y la compostura en la otra. «Basta», dijo. Su voz no era fuerte, pero era definitiva. Todos se callaron. «Samuel es el único hijo de John», dijo Margaret, mirando a Eleanor. «El único con su sangre». Eleanor enmudeció. «Y Isabela es la única mujer que se atrevió a decir la verdad en esta casa». Samuel dio un paso al frente. «No quiero venganza, solo justicia». Margaret asintió. «Y la tendrás. Esta casa se dividirá. No por castigo, sino por redención». Thomas se dejó caer en un sillón, derrotado, confundido y tal vez liberado. Esa noche Margaret firmó los papeles que entregaban oficialmente la mitad de la propiedad a Samuel y el ala oeste a Isabela. Eleanor abandonó la casa al amanecer, sin decir adiós, solo con el veneno acumulado en su equipaje. Y al día siguiente colocaron un nuevo cuadro en el salón central. No era de Margaret, ni de John, ni de Thomas. Era un retrato de Clara, restaurado a partir de las fotos antiguas, colgado sobre la chimenea, con marco dorado y una flor morada al pie. Pero esa casa aún tenía secretos, y uno de ellos aún no había sido abierto. Una carta, escondida bajo el piso del ala este, firmada por Clara y dirigida a Isabela. Fue la mujer del turbante rojo quien volvió a avisarle. Una madrugada silenciosa, tocó la puerta con los nudillos envueltos en sabiduría. «No todo fue entregado, niña», le dijo a Isabela, mientras caminaban por los pasillos ya vacíos del ala este. «El verdadero cierre está donde el silencio comenzó». La llevó hasta una habitación pequeña, vieja, desnuda, donde una vez Clara había sido confinada como sirvienta invisible, mientras su hijo crecía lejos de todo derecho. Allí, bajo una de las tablas del suelo, encontraron una caja de lata oxidada. Y adentro, una carta, doblada con cuidado, escrita con una caligrafía firme, sin adornos, con manchas de tinta y de lágrimas. Isabela la abrió, temblando, sabiendo que lo que estaba a punto de leer no era solo para ella, era para todas. «A ti, mujer que algún día caminará esta casa sin pedir permiso. No sé tu nombre, no sé si tu piel será tan oscura como la mía, o más clara, pero si estás leyendo esto, es porque sobreviviste lo que yo no pude. Esta casa fue mi cárcel, mi tumba en vida. Me amaron en secreto, me escondieron con vergüenza, pero tú estás aquí, con voz, con fuego. Tú eres mi justicia. No llores por mí, grita por las que no pudieron. Y nunca, escúchame bien, nunca te dejes convencer de que ser nada es tu destino. Tú eres raíz, eres río, eres fuerza, y algún día serás el nombre que cuelgue sobre esta chimenea, con todo lo que no me dejaron decir. Clara». Isabela cayó de rodillas. Lloró, no de tristeza, de reconocimiento. No estaba sola. Nunca lo estuvo. Esa noche, encendió una vela frente al cuadro de Clara y prometió en voz alta: «Tu historia no morirá conmigo. Será libro, será grito, será legado». Pero justo al amanecer, un abogado golpeó la puerta, con una carpeta en la mano y un rostro pálido. «El banco de la familia ha congelado todos los activos. Alguien desde dentro ha presentado una demanda de invalidez sobre el Nuevo Testamento». Isabela no tuvo que preguntar quién. Eleanor no había terminado. Y esta vez venía por todo. Los Van Allen no iban a ceder su imperio sin pelear. La demanda de Eleanor pedía invalidar todo: el testamento de Margaret, la legitimidad de Samuel y la parte de Isabela, por influencia indebida y manipulación emocional. Isabela se sentó en la sala de su ala, con la carta de Clara en una mano y los papeles judiciales en la otra. Sintió miedo, no por ella, sino por lo que representaba, porque si perdía, no solo era una herencia, era la memoria de Clara, era la dignidad de Samuel, era la victoria de todas las mujeres silenciadas. El día del juicio fue gris.
el cielo cubierto, como si el mundo supiera que algo más que dinero estaba en juego. Eleanor llegó con un séquito de abogados, ropa sobria, mirada venenosa. Isabela llegó con un vestido morado, el color que Clara amaba, y el rostro descubierto, sin maquillaje, sin armadura, solo verdad. Samuel la acompañó, callado pero con la espalda erguida. El juez era blanco, mayor, con cara de haber comido muchas verdades sin digerir. La audiencia duró horas. Eleanor alegó manipulación, sentimentalismo, debilidad mental de Margaret. Pero entonces Isabela tomó la palabra. No leyó nada, solo habló. Y su voz era la voz de muchas. Yo no vine a quitar nada. Vine a devolver, a restaurar, a levantar lo que fue negado. Sacó la carta de Clara, la puso sobre la mesa. Mostró las fotos, los documentos, las fechas, la verdad. Y por un momento, hasta el juez bajó la mirada. Eleanor se levantó con furia. Esto no es justicia, es revancha. Una sirvienta no puede tener el mismo derecho que una Van Allen. El silencio fue total. Y entonces, el juez habló. Señora Eleanor, ¿puede repetir eso? Ella vaciló. Pero ya era tarde. El veneno había salido. Público, legal, irrefutable. El juez suspiró. Miró a Isabela, miró a Samuel y dictó sentencia. El testamento es válido. El patrimonio será dividido según las últimas voluntades de Margaret Van Allen. Samuel de la Cruz es reconocido legalmente como hijo legítimo del difunto John Van Allen, y esta casa pertenece tanto a él como a la señora Isabela Mena Van Allen. Eleanor gritó, pero ya nadie la escuchaba, porque la historia había sido escrita de nuevo, con voz negra, con mano firme, y cuando Isabela regresó a la mansión esa noche, en la entrada colgaba un nuevo letrero, Casa Clara, y aún quedaba una última cosa por hacer. La más poderosa de todas. La casa ya no olía a miedo, olía a lavanda, a libros abiertos, a café con canela y memoria viva. Isabela caminó por los pasillos descalza, sin la necesidad de fingir, sin apretar los dientes, sin temer el juicio de cuadros antiguos. En el gran salón, ahora repleto de luz natural, colgaban dos retratos. El primero, el de Clara, vestida de blanco, con la mirada serena, tocando su vientre redondo con ternura. El segundo, el de Isabela, pintado por una artista afrocolombiana, encargada por Samuel. En el lienzo, ella está de pie frente a la mansión, con su piel oscura bañada en oro y viento, y el rostro alzado al sol. En las manos no lleva joyas, lleva llaves, llaves que no le regalaron, que no le cedieron, que ella forjó con cada lágrima, cada silencio tragado, cada palabra dicha a tiempo. Los empleados ahora la llaman Doña Isabela, pero no por título, sino por respeto, por el respeto que nace cuando una mujer reclama un lugar donde antes la querían invisible. Samuel vive en el ala este, donde ahora funciona un centro comunitario para jóvenes negros de zonas rurales. Él lo nombró Raíces Vivas, porque los árboles que nacen de verdad no se dejan talar con amenazas. Thomas se fue, no con odio, con conciencia. Un día, mientras ella regaba las plantas, él le dejó una nota en el porche. No supe ser fuerte a tu lado, pero gracias a ti aprendí a no ser débil conmigo. Cuida la casa, ya no me pertenece. Isabela la guardó, no por nostalgia, sino como símbolo de cierre. Eleanor intentó apelar la sentencia, pero la prensa ya contaba la historia real. Titulaban los diarios, Herencia manchada, la mujer negra que desenterró el alma de una dinastía blanca. Y entre críticas y aplausos, el mundo escuchó. Y ese era el punto. Porque la victoria no fue quedarse con la casa. La victoria fue hacerla decir la verdad. Una tarde de otoño, Isabela subió al ático. Y allí, entre cajas viejas, encontró un viejo diario. De Clara. En la última página, había una frase escrita a lápiz. Mi historia no tuvo final feliz, pero si tú estás leyendo esto, tal vez la tuya sí. Isabela cerró el cuaderno, miró al cielo y sonrió. Ya no era la esposa del rico, ni la nuera incómoda, ni la intrusa elegante. Era la heredera del fuego, la que no se quebró, la que caminó sobre espinas, con dignidad de reina. Y en la última cena del año, cuando todos los retratos miraban en silencio, ella alzó su copa.
y dijo con voz suave, firme, negra: «Esta casa dijo que yo no era nada, y ahora lleva mi nombre en la entrada. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, deja una palabra ahí abajo. Tía Grasa siempre vuelve, con historias para almas que han pasado por el fuego y han salido brillando».